países, culturas milenarias, como es el caso de la India, de Egipto, que a pesar de ese raigambre histórico, a pesar de siglos, no tienen el desarrollo económico que otros países, que otras culturas relativamente nuevas. Es el caso en Europa de Alemania o el caso en América de Canadá. ¿Por qué razón, desde el punto de vista económico, algunos países se desarrollan, progresan y otros se quedan atrasados? Hay quienes dicen que es cuestión de recursos naturales, de la posición geográfica, de cuestiones raciales, religiosas. No, ninguna de estas situaciones es corroborada por la historia. Tenemos el caso de Japón y México, en donde Japón, una pequeña isla, no tiene casi recursos naturales para industrializarse. Sin embargo, tiene un alto grado de industrialización, mucho mayor que México, país donde contamos con la mayoría de los recursos naturales para lograr una industrialización. ¿Por qué? Alguien diría, por la raza, porque los japoneses son una raza muy disciplinada, tienen un espíritu samurái. No, esto es falso. A finales del siglo pasado llegó la primera migración de japoneses a México. Y no vinieron a enseñarnos tecnología, sino vinieron a cosechar el café en el estado de Chiapas o a poner los durmientes para las vías de ferrocarril. Esto quiere decir que nosotros teníamos un nivel de vida mayor al de los japoneses. Entonces no es la raza. La causa, y que esta es una de las principales enseñanzas del siglo XX, es que lo determinante para que un país progrese es el sistema económico, el sistema político, el orden jurídico. Mientras en un país existan leyes que dificulten, que obstaculicen la producción, la comercialización, el país se quedará atrasado, independientemente que sea de raza blanca, raza amarilla o raza negra. Si en un país, en una sociedad, existen leyes que facilitan, que incentivan la producción, ese país progresará. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos: Alemania Oriental o República Democrática Alemana y Alemania Occidental o República Federal Alemana. Después de 40 años, las dos Alemanias se vuelven a unir, pero nos dejan una enseñanza muy valiosa para la humanidad: que el progreso y el adelanto tecnológico en una sociedad no dependen de la raza, situación geográfica o idiosincrasia, sino del sistema socioeconómico y jurídico que las rija. Las Alemanias nos brindan un ejemplo claro de la aplicación de los dos sistemas a una misma raza y cultura. La Alemania socialista estuvo sometida por 40 años a un sistema de planificación central, donde el gobierno era el rector de la economía y dueño de los principales medios de producción. La Alemania capitalista aplica un sistema social de mercado o libre empresa basado en el respeto a la propiedad privada, la libre competencia y las libertades económicas y políticas de los ciudadanos. En 1953, ambas Alemanias parten de un Producto Interno Bruto por habitante de aproximadamente $771. En 1990, el Producto Interno Bruto de Alemania Oriental o socialista es 160% menor al de Alemania Occidental o capitalista. En menos de 40 años, Alemania Occidental soluciona su problema de urbanización luego de ser un país prácticamente destruido, mientras que Alemania Oriental no puede en esos 40 años acabar de recoger los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Después de 40 años de economía de mercado, Alemania Occidental tiene la industria automotriz más avanzada del mundo, a diferencia de Alemania Oriental, donde la mayor parte de los automóviles que circulaban hasta 1990 mantenían la misma tecnología de tiempos de la guerra. La Alemania Oriental, la socialista, terminó su ciclo como país independiente en 1990, con un nivel de vida parecido al de los países subdesarrollados, sin hacer ninguna aportación tecnológica importante en los últimos 40 años. Sin embargo, Alemania Occidental, después de haber quedado destrozada al terminar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una de las economías más sólidas del mundo.
de los objetivos de la mayor parte de los gobiernos en el mundo es elevar los niveles de vida de sus habitantes. Los países desarrollados son aquellos que pueden brindar a la mayor parte de sus habitantes altos ingresos, altos salarios a los trabajadores. El lograr esto no es cuestión mágica ni una cuestión fuera del alcance de quien piensa con lógica o sentido común. Hay un proceso. La productividad es la que marca la diferencia entre los altos niveles salariales en los llamados países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿Cuál es el proceso para lograr la productividad? El proceso para lograr la productividad se inicia con producir más de lo que se consume, obtener un ahorro, y ese ahorro, si hay condiciones sociales favorables, convertirlo en maquinaria o invertir maquinaria, innovar para tener maquinaria mejor y capacitar al personal. Una vez que hay capacitación, hay mejor maquinaria, se aumenta la llamada productividad. ¿Qué quiere decir la productividad? Producir más en el mismo periodo de tiempo. Un trabajador de un país desarrollado produce 10 unidades en una hora contra una unidad que produce en un país subdesarrollado. Quiere decir que tiene 10 veces más productividad, por lo tanto, su salario puede ser 8 o 10 veces mayor. En concreto, mayor productividad, mayores niveles de vida. Y mayores niveles de vida significa desarrollo. La cantidad de herramientas, la cantidad de tecnología y el nivel de capacitación por cada obrero, por cada trabajador empleado, es el secreto del desarrollo y es el secreto de mejores niveles de vida para la mayoría. Uno de los principales problemas que enfrentan y seguirán enfrentando los gobernantes mexicanos, al igual que muchos otros del mundo, es la creación de empleos y el aumento de los ingresos para los trabajadores. Para lograr esas metas hay dos caminos: el demagógico, populista, que tiene como verdadero objetivo ganar votos o poder político, y el camino correcto, que aunque más tardado es el único que da resultados: incrementar la inversión productiva. El falso camino para crear empleos y aumentar los niveles de vida parte del supuesto de que a través de leyes laborales, la lucha de clases y las conquistas sindicales se pueden garantizar plazas o empleos y una mejor remuneración salarial. La verdadera vía para lograr mayor empleo parte de un incremento de los recursos destinados al ahorro y a la inversión en maquinaria y capacitación, y en la libertad del empresario para decidir cuántos trabajadores contratar, cómo utilizar sus máquinas y a qué precio vender. En cuanto a la formación de capital físico, es decir, mejor maquinaria, los principales enemigos son los altos impuestos y la inflación. En los países con mayores impuestos hay menos excedentes destinados a reinvertir en mejores máquinas. Lo mismo sucede en los países con altos índices de inflación. La productividad por trabajador agropecuario en México es 25 veces menor que la de los trabajadores agropecuarios de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay una explicación. En Canadá, hay 80 tractores por cada 50 trabajadores. En Estados Unidos, hay 75 tractores por cada 50 trabajadores. En México hay un tractor por cada 50 trabajadores del campo. En 1991, la Fundación Nobel otorgó el Premio Nobel de Economía a un abogado, es decir, un especialista en leyes y no en economía, recibió el Premio Nobel de Economía. ¿Cuál fue la aportación de Ronald Coase en 1991 para que recibiera ese premio? La aportación de Coase fue que las leyes son un factor determinante en el progreso económico. Malas leyes obstaculizan el progreso económico. Buenas leyes incentivan el progreso económico. Por ejemplo, el caso de Holanda en el siglo XVI fue el primer país en el mundo occidental que rompió el llamado ciclo malthusiano. Durante mucho tiempo la población aumentaba, llegaba el momento en que no había suficiente alimentación, empezaban a morirse, bajaba la población, otra vez
había mejora, en el momento en que había mejora crecía la población, llegaba hambrunas y bajaba la población. Esto se le llamó el ciclo malthusiano. En Holanda, por primera vez, los gobernantes garantizan los derechos de propiedad y existen legislaciones que facilitan el comercio. Esto que parece muy lógico, muy sencillo y de sentido común, es la causa del progreso en el mundo occidental. ¿Por qué en muchos países latinoamericanos se han quedado atrasados? Porque no ha habido leyes, no ha habido sistemas económicos y políticos que garanticen el derecho de propiedad. En la medida en que exista la certidumbre legal, jurídica, de que nuestras propiedades van a ser respetadas, de que lo que produzcamos va a ser respetado, no va a ser expropiado, de que tengamos un lucro, un beneficio y de que las leyes nos faciliten trasladar esa propiedad, dividirla y obtener lucros, habrá progreso económico. Dice el economista Henri Lepage, los ingleses fueron históricamente los primeros en descubrir el concepto de propiedad intelectual. Si Inglaterra se convirtió en la patria de la revolución industrial, no fue porque los ingleses estuvieran más dotados por la naturaleza o fueran más emprendedores que sus homólogos del continente, sino porque a partir del siglo XVII, Inglaterra fue el primer país de Europa en el que los conceptos jurídicos y los usos judiciales habían recibido una mayor influencia de las nuevas concepciones del derecho y de la propiedad. La historia contemporánea nos demuestra que aquellos países donde se han protegido la propiedad, las patentes y marcas progresaron, y donde se han plagiado las invenciones, a pesar de ello, no avanzaron, como es el caso de la Unión Soviética, país donde en los últimos 70 años no se respetaron estos renglones. Una de las causas por la que se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, y es poco conocida, es que al comparar el trabajo esclavo en el sur de ese país con el trabajo libre del norte, resultaba poco productivo tener esclavos. En otras palabras, el hombre libre era más productivo que el esclavo. Igualmente, el llamado Commonwealth nace debido a que Inglaterra se da cuenta que la relación de coloniaje no era tanto negocio como el establecer una relación basada en el comercio libre con sus antiguas colonias. El siglo XX nos muestra, nos enseña que la libertad es negocio, que la libertad significa progreso. Adam Smith dice, la experiencia de todos los siglos y naciones demuestra, según creo, que una obra hecha por esclavos es más cara que otra alguna, aunque al parecer solo cuesta el mantenimiento de ellos. Un hombre que no es capaz de adquirir propiedad o dominio no puede tener otro interés que comer lo más que pueda y trabajar lo menos que le sea posible. Al observar el índice de productividad bajo la mano de obra esclavizada, notamos que ésta progresa aparentemente, pero en realidad produce el efecto contrario. Por eso la libertad es negocio. Uno de los problemas cuando hablamos de los sistemas económicos es el semántico, la cuestión de nombres. Se habla de comunismo, de socialismo, de capitalismo, de neoliberalismo, de neosocialismo, de corporativismo, en tal forma que ya no sabemos qué realidad consignamos con cada uno de esos nombres. Es por ello que tenemos que dejar claro cuáles son los fundamentos de cada sistema. La principal característica de cada uno de estos sistemas es el mercado por un lado o la planificación central. Atrás del mercado tenemos un personalismo. La persona humana es el principio y fin del sistema económico. En el sistema centralmente planificado hay un transpersonalismo donde el Estado tiene metas más allá de la persona humana. Otra característica es que en el sistema de mercado lo fundamental es la propiedad privada de la maquinaria de los comercios. En el sistema centralmente planificado se parte de la propiedad estatal o control de los gobernantes
de los principales medios de producción. En el sistema de mercado se parte de que los precios se forman en el mercado a través de la oferta y de la demanda, reflejan la utilidad y la escasez de los productos. En el sistema centralmente planificado, el gobierno es el que le fija un precio a los bienes y servicios. Otra de las características del sistema de mercado es el lucro o ganancia como motor de la producción. En los sistemas centralmente planificados es el Estado quien a través de la coacción o de una supuesta solidaridad obliga a los miembros de la sociedad a producir una u otra cosa. La competencia también es característica del sistema de mercado, mientras que en el sistema centralmente planificado tenemos la formación de monopolios estatales. Un sistema de mercado tiende hacia la democracia y la democracia se tiene que complementar con un sistema de libre empresa o libertades económicas. Al contrario, en un sistema centralmente planificado nos vamos casi siempre a la dictadura. Precisamente Friedrich Hayek, Premio Nobel en Economía en 1974, se ganó esa mención, ese honor, por su libro llamado Camino de Servidumbre, en donde demuestra que los sistemas centralmente planificados, los sistemas en donde el Estado decide la actividad económica, terminan en la dictadura. El sistema económico que proponemos para que México y los demás países iberoamericanos superen el subdesarrollo y las crisis económicas parte de los mismos planteamientos que hicieron posible el llamado milagro alemán y el milagro japonés de la posguerra. A este orden económico se le denomina sistema de mercado, social de mercado o de libre empresa. El sistema de mercado ha funcionado tanto en Oriente como en Occidente, ya que está basado en la naturaleza social del ser humano. La función del Estado en el ámbito económico bajo ese sistema es garantizar un ambiente de competencia basado en la propiedad privada y en el libre y voluntario intercambio de bienes y servicios de los ciudadanos. Para garantizar ese ambiente, el Estado debe intervenir mediante la creación de un sistema jurídico que no obstaculice el funcionamiento de los mecanismos de mercado. No un gobierno, llámese socialista, comunista, nacionalista, nacionalsocialista, revolucionario o fascista, que en nombre del bienestar colectivo limite la libertad y la propiedad de cada uno de los ciudadanos, con el objetivo ideal de alcanzar el progreso de las mayorías o los marginados, cuando en realidad solo planifica nuestras vidas y se apodera de nuestras propiedades para beneficio de la clase gobernante, tal como sucedió en los social-totalitarismos. Durante mucho tiempo la discusión sobre la eficiencia de los sistemas económicos se mantuvo a un nivel abstracto, a un nivel de ideas. La década de los 90 nos presenta ejemplos, fenómenos que nos permiten apuntalar con hechos comprobados, claramente identificables, cuál de estos sistemas es más eficiente. Hechos tan importantes como la caída del muro de Berlín, como la renuncia por los mismos gobiernos de la ex-URSS y de los países de Europa del Este al socialismo, nos llevan a fundamentar histórica y claramente la ineficiencia de un sistema económico que durante muchos años se vio como una alternativa social para la humanidad. Hay otros ejemplos interesantes, como el caso de las dos Chinas. Una China bajo un sistema centralmente planificado, la llamada República Popular China, que es la China socialista, en relación a la China nacionalista o Taiwán. Si vemos los niveles de vida, vemos las diferencias tremendas, como la llamada China nacionalista o Taiwán tiene mucho más altos niveles de vida que la China socialista. Lo mismo podemos comprobar cuando hacemos una comparación entre las dos Coreas. Corea del Norte bajo un sistema centralmente planificado y Corea del Sur bajo un sistema de mercado. Esta última con niveles de vida muy superiores a los de Corea del Norte. Si nosotros analizamos en qué sistemas es donde se producen más alimentos, en donde no tan solo se produce para esa población, sino que se exporta, vemos que es en los sistemas de mercado, mientras que en los sistemas centralmente planificados generalmente son importadores de alimentos.
Todos estos datos nos llevan a la conclusión que los sistemas más eficientes son los llamados sistemas de mercado o libre empresa, y que los sistemas centralmente planificados son sistemas en donde se ha politizado la vida económica y se ha dejado la eficiencia económica a un segundo término, y que con la excusa de repartir, de la igualdad social, de ayudar a los pobres, lo único que se ha cosechado es miseria. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida en Japón era muy parecido al de la India, la cual acababa de proclamar su independencia. La India pasa de un sistema feudal y colonialista a un sistema económico de planificación central llamado socialismo fabiano. Japón, al contrario, pone en práctica un sistema de mercado o libre empresa. Fomenta la competencia y la libertad de emprender de los miembros de la sociedad japonesa con una actitud de ayuda y complementación del Estado a las empresas. Hay quienes piensan que la India se ha quedado atrasada por su sobrepoblación. Sin embargo, la sobrepoblación es mayor en Japón en un 33%. A pesar de que Japón cuenta con menos recursos naturales y mayor densidad de población que la India, alcanzó en los últimos 45 años un producto por habitante 75 veces mayor al de la India. Si le preguntamos a un izquierdista sobre qué sistema se ha implementado en los diversos países de América Latina, nos dirá que sistemas capitalistas. Al contrario, si le preguntamos a un derechista, nos dirá que los sistemas que se han implementado en América Latina son socialismos. Pero al analizar la realidad económica de nuestros países, vemos que ni son países con economías parecidas a las de Alemania Occidental, Japón, ni tampoco a los de la ex-URSS. Lo que tenemos en México es un sistema parecido al que implantó Luis XIV en el siglo XVII en Francia con su famoso ministro Colbert. Este sistema se caracterizó por una rectoría del Estado, porque había una gran cantidad de empresas reales, ahora se les llama empresas estatales, por proteccionismo y por la repartición del mercado entre los amigos. Y vemos que en los diversos países latinoamericanos, con diversas variantes, este sistema neomercantilista es el que ha imperado. Los empresarios, en lugar de hacer riqueza a través del mercado, lo hacen a través de amigos en el gobierno. Los sindicatos se han convertido en monopolios de mano de obra que chantajean tanto a los trabajadores como a los empresarios. Hay una repartición del mercado como si fuera un botín. Este sistema, basado en el proteccionismo, en el reglamentismo, en el estatismo, ha traído como consecuencia la mediocridad y la ineficiencia, en tal forma que muchos latinoamericanos piensan que la corrupción y la ineficiencia es parte de su idiosincrasia. No, esto es resultado lógico de un sistema neomercantilista que al proteger empresarios los hace que sean mediocres, al proteger a obreros también los hace que sean mediocres y genera una gran cantidad de reglamentaciones que aumentan innecesariamente los costos de las empresas. El estatismo, el proteccionismo y el reglamentismo nos llevan a la corrupción y la ineficiencia. Características de los monopolios estatales, sindicales y empresariales. Estas son las bases del neomercantilismo. En economía no hay nada fortuito ni que no tenga explicación. El que en algunos países se produzcan artículos de alta calidad y a bajo precio no es debido a la idiosincrasia de los trabajadores de ese país ni a cuestiones raciales, sino a políticas económicas perfectamente detectables. Una de las políticas que ha generado que en América Latina se produzcan artículos malos y de baja calidad es el proteccionismo. Con la excusa de crear empleos o mantener un proceso de industrialización, se han protegido a grupos empresariales. Estos grupos empresariales
han generado grandes ganancias, pero no mejores productos para la mayoría. Es cierto, hay un abismo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados en cuanto a productividad, pero en la medida en que mantengamos a nuestros países cerrados, no aumentaremos nuestra productividad. Tenemos que abrir nuestras economías, la llamada apertura comercial, la cual obviamente tiene sus peligros, pero es un requisito para poder desarrollar a nuestros países. Paradójicamente, muchas de nuestras economías se cerraron con la excusa de desarrollarlas, de protegerlas del deterioro de los términos del intercambio o de protegerlos de los países desarrollados. Pero la realidad nos hace ver que lo único que se logró fue productos de mala calidad y a altos costos. El empresario debe bajar sus costos, lo que implica inversiones, capacitación. Y también es importante que para poder competir, el gobierno baje los llamados costos de transacción o costos de legalización. Estos costos muchas veces sacan a las empresas latinoamericanas de la competencia. Los costos de legalización son todos los impuestos, todos los permisos, todo el tiempo que tiene que dedicar el empresario para cumplir con las leyes. Hernando de Soto y Enrique Gersi en el Perú, en un famoso libro llamado El Otro Sendero, demuestran y concluyen que la falta de espíritu empresarial en muchos de nuestros países no es debido a la idiosincrasia de nuestros empresarios o falta de empuje de los trabajadores, sino a un exceso de reglamentaciones. Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, señala que la legislación aumenta o disminuye la rentabilidad de las inversiones a través de los llamados costos de transacción, o sea, los recursos, tiempo y riesgo que representa hacer valer los contratos derivados de la producción, asociación, compra y venta de bienes y servicios. Las empresas se forman y crecen en tanto las leyes les facilitan la producción e intercambio de bienes y servicios, y dejan de crecer cuando las leyes dificultan sus costos de transacción hasta el punto en que ya no es rentable realizar operaciones. Las economías planificadas o socialistas fracasaron en gran parte porque en la medida en que no reconocían la propiedad ni realizaban transacciones a través de los mecanismos de mercado, no podían calcular sus costos. Una prueba palpable de la veracidad de estas tesis es el campo mexicano. En ese sector existía la mayor cantidad de leyes, organismos, planes, subsidios y burocracia para promover el desarrollo. Sin embargo, es el más atrasado de México. Al igual que el proteccionismo generó malos productos a altos costos, también las leyes laborales han generado en América Latina desempleo y baja productividad en los trabajadores. Se ha generalizado la ilusión entre políticos, periodistas y economistas en América Latina de que la legislación laboral es una garantía de altos niveles de vida para los trabajadores, que son necesarios sindicatos fuertes para proteger los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, los sindicatos a lo largo de América Latina han tenido un papel político más que económico, y las leyes han evitado que exista una mayor productividad y exista una mayor identificación entre un esfuerzo y capacitación y mejores salarios para quien realiza ese esfuerzo. El caso de los ilegales, o sea, los millones de trabajadores latinoamericanos que van ilegalmente a trabajar a los Estados Unidos, nos demuestra que sin protección laboral, es más, al margen de la ley, esos trabajadores, debido a la productividad, debido a la demanda de trabajadores, tienen mayores ingresos que el 90% de los trabajadores en América Latina que están protegidos por leyes y por fuertes sindicatos. Por otro lado, si comparamos las constituciones de los diversos países latinoamericanos con la Constitución de Estados Unidos, aquí también vemos claro el mito de las legislaciones. En América Latina, generalmente las constituciones dedican capítulos enteros a proteger a los trabajadores. En los Estados Unidos no hay un solo capítulo en la Constitución que proteja los derechos de los trabajadores. Esto nos lleva a la conclusión que debemos buscar nuevos caminos para elevar los ingresos de los trabajadores en América Latina. Y los únicos caminos correctos son, por un lado, aumentar la demanda de trabajadores. Esto implica, paradójicamente, flexibilizar las leyes laborales,
que haya mayor facilidad para contratar y, aunque parezca cruel, también para despedir. En esa forma, miles de pequeños y medianos empresarios que se mantienen a un nivel familiar, que no quieren contratar a personas fuera de la familia, empezarán a contratar trabajadores y a capacitar a jóvenes. El binomio más demanda de trabajadores, mayor productividad, es la única fuente de aumentos reales permanentes en los salarios y en los niveles de vida de los trabajadores. Si en dos ciudades divididas arbitrariamente por una carretera optaran en una por tratar de elevar los salarios a través de leyes laborales y sindicatos, y en la otra por medio del incremento en la productividad y la flexibilidad de contratación, los resultados serían muy diferentes. Menos empleos y estancamiento en una, y aumentos reales de salarios y más empleos en la otra. Durante muchos siglos, en diversas civilizaciones, se han idolatrado a los fenómenos naturales, animales y personas. En el siglo XX, la característica ha sido la idolatría del Estado. A este fenómeno, el antropólogo social Ernst Cassirer le llama el mito del Estado, y consiste fundamentalmente en atribuirle poderes mágicos al Estado. Se piensa que el Estado puede resolver el problema de la alimentación para todos, del desempleo, vivienda, hospitales. En otras palabras, se piensa que el Estado puede hacer milagros, que puede multiplicar los panes todos los días. Desde luego que con este mito hay quienes se benefician y quienes se perjudican. Durante muchos siglos, quienes se beneficiaron de los mitos fueron los brujos. Actualmente son los políticos y los reformadores sociales. Pero también tiene un costo. Paradójicamente, aquellos países que han creído más en el mito del Estado son los más pobres, los más atrasados. El mito del Estado va acompañado de otros mitos. Por ejemplo, el mito de la gratuidad. Se le hace creer a los pueblos que se les da educación gratuita, alimentos gratuitos. Esto es falso. El Estado no da nada gratis. Todo lo que nos da, nos los quita previamente. Otro de los mitos que también se ha generalizado en los países más pobres, y que por eso están pobres, es que el Estado garantiza la soberanía y el nacionalismo, convirtiéndose en propietario de los recursos económicos más importantes. Precisamente una de las causas del subdesarrollo de muchos países, y principalmente de los países latinoamericanos, es que el Estado, y concretamente los gobiernos, han manejado en una forma monopólica los principales recursos económicos de esos países, los recursos petroleros, los ferrocarriles, la electricidad, y en la mayoría de los casos los han manejado ineficientemente y con un alto grado de corrupción. Algunos economistas y funcionarios de gobierno afirman que es necesario mantener altos niveles de inversión pública para lograr un mayor crecimiento económico. Dicha afirmación es falsa. Al gobierno, estrictamente hablando, no se le puede catalogar como una fuente originaria de inversión, sino como una institución que debe tomar el ahorro de los particulares para invertirlo en beneficio de la sociedad. Los únicos agentes económicos que pueden realizar una inversión son aquellos que generan ganancias o excedentes, es decir, ahorro para invertir.
el gobierno en sí no produce ganancias, sino que en teoría administra el ahorro de los ciudadanos. Sin embargo, es un engaño canalizar este capital hacia las empresas públicas, las que necesariamente disminuyen la inversión en las empresas productivas. La verdadera explicación de la llamada inversión pública es que los planificadores oficiales han partido de la premisa de que ellos saben mejor que los generadores del ahorro y los productores de las ganancias en qué invertirlas o gastarlas. Varios estudios, entre ellos uno del Banco Mundial, demuestran que los países con mayor porcentaje de inversión y gasto público en relación al Producto Interno Bruto son los que tienen menor crecimiento económico. Los países donde el gobierno invierte y gasta menos en relación al PIB son los que han logrado un mayor crecimiento y nivel de vida. Uno de los fenómenos íntimamente relacionados con el mito del Estado es la inflación. La inflación es un fenómeno económico que se ha generalizado en la mayoría de los países en el siglo XX. Tiene dos causas, una causa sociológica y una causa económica. La causa sociológica es el querer que el Estado nos resuelva la mayor parte de nuestros problemas. Y la única fuente que tiene el Estado para darnos recursos son los impuestos. Y cuando esos impuestos no le alcanzan porque su gasto es demasiado, recurre a un impuesto disfrazado. Ese impuesto disfrazado es la emisión de dinero. En otras palabras, como una persona, como una empresa, un gobierno tiene ingresos y egresos. Cuando sus ingresos, que son principalmente derivados de los impuestos, son iguales a los egresos, hablamos de un equilibrio presupuestal. Pero cuando un gobierno gasta por arriba de sus ingresos, cae en el llamado déficit presupuestal, que normalmente llena con la emisión monetaria. Esta emisión monetaria es la que genera el aumento de los precios. ¿Por qué? Porque hay más dinero en circulación. Imaginémonos que en determinado momento sobre una ciudad se avienta dinero. Este dinero no va a resolver el problema de la miseria, pero va a provocar una mayor demanda, va a provocar un aumento de los precios. Obviamente que quienes son los beneficiarios del fenómeno inflacionario son los políticos que manejan y los burócratas que disponen de ese dinero y los grupos sociales a quienes se les da ese dinero. También podemos decir que la inflación, como muchas drogas, tiene algunos efectos aparentemente positivos. Estimula la economía, estimula el crecimiento económico y el empleo. Las drogas a corto plazo estimulan, pero después tienen efectos colaterales graves. Si queremos salir de la droga inflacionaria, de los ciclos inflacionarios, tenemos que poner en práctica dos soluciones. Una económica, y la primera es obligar a los gobiernos a que mantengan un equilibrio presupuestal, a que no gasten por arriba de sus ingresos. Prohibir a los bancos centrales que emitan dinero. Y quizá la solución más importante es que los ciudadanos de los países latinoamericanos se den cuenta que no deben esperar la solución de sus problemas de los gobiernos, porque o significa más impuestos o inflación. La inflación es una política perfectamente identificable y la mayoría de las veces es puesta en práctica conscientemente por algún funcionario público o por enemigos de un país. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor de Hitler concibió un plan denominado Operación Bernhard, que consistía en falsificar grandes cantidades de billetes ingleses para lanzarlos por avión sobre Londres y de esta manera provocar un completo caos en la economía de ese país. La inflación se utiliza en casi todos los países del mundo y en especial en Latinoamérica, pero no por enemigos, sino por los mismos gobernantes, quienes a través de las emisiones de dinero han generado un caos social que en otros tiempos solo hubiera sido concebible que lo iniciaran los enemigos, los cuales obviamente hubieran sido acusados de traición a la patria y fusilados. Llama la atención que fue un país iberoamericano el que observó la inflación más baja del mundo, a pesar de sus grandes problemas sociales. En Panamá no hay banco central y los gobiernos panameños no pueden emitir dinero para financiar sus gastos. Esta es la balanza de la inflación. En un brazo tenemos la mercancía existente en el mercado. En el otro lado está el dinero circulante. La relación entre la mercancía y el circulante dan como resultado los precios.
El exceso de circulante provoca que los precios suban. La balanza nos enseña que para lograr una estabilidad de precios es necesario equilibrar el circulante y la mercancía. ¿Cuál debe ser la función del Estado para promover un mayor bienestar entre los habitantes de un país? Hay diversas posiciones. Hay quienes dicen que no debe haber Estado. Estos son los anarquistas. Otros afirman que el Estado debe regir toda la vida del ser humano. Aquí caemos en el totalitarismo. Desgraciadamente hay confusión en los términos. Por ejemplo, se identifica Estado, gobierno con nación. Y se piensa que ser nacionalista es ser estatista. Se le atribuye al Estado la función nacionalista, al igual que si fuera el rector de nuestras vidas. Paradójicamente, quienes más utilizan el término nacionalismo son los malos gobernantes. Los grandes dictadores de este siglo, como Stalin, como Hitler, utilizaban frecuentemente el término nacionalismo. Y en estos nacionalismos mal entendidos se ha distorsionado la función del Estado. Es por ello que es importante definirla. La función del Estado correctamente entendida debe ser la de garantizar la vida, la propiedad, la libertad de los miembros de una sociedad. Esta es la función en una economía de mercado, de libre empresa, en un sistema democrático. En los totalitarismos, llámense nacionalsocialismo, llámense socialismos, comunismos, fascismos, se le atribuye al Estado la función de regir la vida de todos los habitantes de un país. La función del Estado es parecida a la de un árbitro en un partido de fútbol. Sin árbitro normalmente va a haber problemas. Pero ¿cuál es la función del árbitro? Hacer que se cumplan reglas generales. Pero el árbitro no tiene por qué meter goles, no tiene por qué dirigir los equipos. Y desgraciadamente en muchos países subdesarrollados, el árbitro, el gobierno, hace la función también de juez y de parte. Esto va contra los principios fundamentales del derecho. Un gobierno debe establecer leyes para hacer respetar la propiedad de los ciudadanos, pero no publicar leyes para apropiarse de sus bienes. Un gobierno debe intervenir en la economía para garantizar la libre competencia y las decisiones de los consumidores, pero no para otorgar privilegios a diversos grupos económicos y obligar al consumidor a comprar ciertos artículos y prohibirle adquirir otros. Un gobierno debe intervenir para evitar los monopolios y las prácticas monopólicas, pero no debe utilizar su autoridad para crear monopolios estatales y reservar para el grupo gobernante las prácticas monopólicas. Un gobierno debe intervenir para evitar fraudes de los comerciantes a los consumidores, pero no debe convertirse en comerciante, pues no puede ser juez y parte. Un gobierno debe castigar a quien a través de fraudes, robo o peculado obtiene un lucro indebido, pero no debe apoderarse a través de impuestos progresivos o confiscatorios del fruto del trabajo de aquellos que por sus conocimientos y esfuerzo producen más en una sociedad. Un gobierno debe intervenir para garantizar que cada quien invierta, gaste, compre, venda o trabaje en el lugar que libremente decida sin que cause prejuicios a terceros, pero no debe dirigir y ordenar qué invertir, trabajar y gastar. Un gobierno debe respetar las garantías individuales consignadas en la Constitución sin otorgarse poderes ilimitados para minimizar dichas garantías con la excusa de las garantías sociales. Es necesario un sistema donde el gobierno garantice las condiciones de paz, orden, justicia y libertad. A ese clima social le llamaron los filósofos aristotélico-tomistas bien común. Las ciencias físicas, biológicas, han brindado conocimiento que han permitido avances inimaginables en otras épocas. Pero parece que la ciencia económica no nos ha dado los conocimientos suficientes para superar la miseria. En gran parte de la humanidad se vive en condiciones miserables. ¿Por qué? Desgraciadamente la ciencia económica se ha politizado, se ha dogmatizado, se habla de izquierda, de derecha, de capitalismo, olvidando que la ciencia económica son principios universalmente válidos. Estos principios nos dicen que no podemos gastar más de lo que tenemos,
que no podemos esperar de otros lo que no tienen y que el ser humano es uno. Una persona humana no es repetible ni es un promedio, ni puede haber soluciones para todos. Se deben crear las condiciones para que cada quien solucione sus problemas, pero no para que el Estado nos solucione nuestros problemas. El papel del Estado, recordemos, es garantizar los derechos fundamentales del ser humano, que son la vida, la propiedad y la libertad, y hacer justicia. Cuando un Estado logre esas finalidades, habrá generación de riqueza y la ciencia económica habrá cumplido su cometido.